muy buenas noches, ya extrañándolos, ya lleva una semana. El jueves fue que se transmitió, el martes hicimos el penúltimo live. Bueno, y vamos empezando, digamos, mes haciendo estos en vivo, trabajando para ustedes, haciendo lo mejor, compartiendo un poco de mí, de mi conocimiento, de lo que hago, del método que he creado. Y bueno, aquí estoy de nuevo enseñando un poco de esta información que he adquirido a lo largo de mi aprendizaje como psicóloga, como profesional. Fui también docente y bueno, también estuve en India haciendo unos procesos muy fuertes de profundización. Y además de eso, pues también mi vida personal y todo, he creado un método que se llama Despierta tu Mundo Interior, y en ese método fusiono todo: mi carrera, la teoría, la profesión, lo científico, la experiencia en India y mi experiencia personal. Todo eso lo fusioné en un solo método, un entrenamiento de 4 días, es lo que les quería compartir hoy. Un entrenamiento de 4 días donde vas y haces un proceso fuerte de 12 horas diarias, 4 días, y tienes un proceso de seguimiento durante 2 años. Es un proceso continuado, es un proceso donde estoy pendiente de cómo va tu proceso, y te entrego unas herramientas y te entrego unas sadhana o unas prácticas para que realices ya en ti. Nada de lo que hacemos en este mundo, o sea, nada de lo que tenemos es gratis. Pero también el trabajo espiritual y el trabajo interior tampoco va a ser gratis. O sea, nada nos van a dar así porque sí. Todo lo que hagas en ti, todo lo que hagas para tu vida, para tu crecimiento, y no solo para tu crecimiento, sino para el crecimiento de tus hijos, de tu familia, de este planeta que tanto lo necesita y lo requiere en este momento, pues es que despertemos a una cantidad de velos y despertemos a la ilusión que ha sido esta vida. Es una ilusión, es un velo, y que más adelante les estaré comentando muchas situaciones que también pueden estar pasando en este momento y estamos en cierta forma adormilados o estamos ajenos a lo que está sucediendo. Entonces es supremamente importante que tú tengas en cuenta qué estás haciendo por tu proceso espiritual, qué estás haciendo por tu proceso interior, de qué te estás dando cuenta. En estos días pasé una frase de qué estructuras están cayendo en tu vida, estructuras mentales, qué tipo de estructuras están cayendo y de qué te estás dando cuenta en este momento en tu vida. Entonces es supremamente importante que estés haciendo como ese insight, como observándote y dándote cuenta, porque depende de eso que puede darse un cambio en tu vida. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que se vio en el live sobre la etapa uterina, lo que sucede y las programaciones que hay allí. Más que todo, el método que he creado y he trabajado y he observado muchísimo es sobre las programaciones que somos, y les he explicado que este cuerpo es un hardware, y que un hardware, cuando se compra por primera vez, pues no tiene programas. Hay que buscar los programas, para qué lo necesitamos, cuál es el uso que le vamos a dar. No es lo mismo los programas que se ponen para un ingeniero de sistemas que para un diseñador gráfico, o para un médico, o para un arquitecto. Son diferentes las clases de programas. Y desde ahí comenzamos, y comienza nuestra vida en este plano, digamos en esta 3D. Y venimos con una programación, un código genético, el cual desde la epigenética lo podemos cambiar. Podemos cambiar esos genes, digamos, negativos o cargas que traemos de nuestros ancestros. Podemos hacer ese cambio consciente de esto. También les comenté que en la gestación se dan, digamos, ciertas programaciones, como son la creación de proyectos, el desarrollo de los proyectos,
el ejecutar los proyectos y el disfrutar de los proyectos, y no solo de los proyectos, sino también disfrutar de las relaciones. Y esto se da en toda la etapa de gestación hasta el nacimiento. Ya después del nacimiento también las primeras 6 horas, 7 horas de vida son súper cruciales, son súper importantes, y es que el bebé y el ser, cuando obviamente sale de la barriguita y de la pancita de mamá, salimos de allí con ese, como todo lo teníamos y era un mundo conocido. Al salir de la pancita de mamá, pues sale el miedo. El primer programación que tenemos es el miedo a lo desconocido, porque obviamente no se había planeado y no se había hablado con ese ser antes de nacer. Antes pasaba y sucedía eso, se tenía el bebé, pero se tenía, digamos, ignorancia y no había manual para ser padres. Ahora sí no hay excusa de que no hay manual, de que yo no sé cómo formar a mis hijos. Y en estos tiempos que están cambiando y que en muchos países ya está el colegio en casa, trabajo en casa, y esto se va a seguir dando. Entonces, muchos padres desesperados con sus hijos porque no saben qué hacer, porque no saben cómo manejar esta situación, porque la mejor guardería era el colegio y la mejor guardería era llevarlos allá porque no tengo tiempo de cuidarlos o porque simplemente no soy capaz, se me salen de las manos los hijos, digámoslo así. Entonces, haciendo el resumen de estas etapas, ya hicimos el resumen de las primeras 6-7 horas de vida, aflora primero el miedo y luego la sensación de abandono y luego la sensación de separación y luego la sensación en muchas ocasiones porque digamos que fue un hijo no deseado por el padre, entonces se tiene esa sensación de abandono y de rechazo, y eso queda grabado en el software, en esa programación. Entonces eso es muy importante que tú lo tengas en cuenta. ¿Qué pasa luego ya en la infancia? En la infancia vienen otro tipo de programaciones. Las programaciones se dividen y les recomiendo muchísimo que revisen en Vía Lab el curso ¿Por qué me pasa esto a mí? Allí explico muy bien lo que son las programaciones, que son creencias, cargas y condicionamientos. Ya en la infancia nosotros vamos a mirar, los niños aprenden por imitación, los niños siguen lo que ven, no lo que el padre o la madre hable, sino lo que ven, lo que los padres hacen, los niños lo siguen. Y fue igual con nosotros. Yo les explicaba cómo procesaba mamá, digamos, en un momento de estrés, cómo procesaba ese momento de estrés, cómo lo procesaba mamá o cómo lo procesaba papá. Según cómo lo haya hecho uno de los dos, pues cuando se llega a la edad adulta, se toma esa información y reaccionas o como lo hacía papá o como lo hacía mamá. Mamá echaba cantaleta y hablaba y hablaba y hablaba y no solucionaba nada. Y papá lo que hacía era ir a abrir la nevera y tomarse una cerveza porque esa era la mejor forma de solucionar su estrés o su preocupación. Entonces, cuando se llega a la edad adulta, esas programaciones que están guardadas empiezan a aflorar. Tenemos el resumen de la vez anterior de la tapoterina. ¿Estamos? Ahora, tenemos otro tipo y clases de programaciones que son cargas, condicionamientos y creencias. ¿Y en dónde están depositadas estas programaciones? Las programaciones que son de nuestros ancestros y lo que está en el código genético se guardan de los 0 a los 2 meses. Y donde se guardan hay una cajita, digamos que la cajita negra. Pongamos todo con ejemplos para que logren entenderme la información, porque es mucha y de pronto se pueden confundir. Esa programación se guarda en esa cajita negra que tenemos y en el inconsciente. De los 2 meses a los 7 años, la otro tipo de programación se guarda en el subconsciente.
Y de los 7 años en adelante hay otro tipo de programación que se guarda en el consciente. Lo que se guarda en el subconsciente es todo lo que nosotros hemos observado, todo lo que nosotros hemos visto, todo lo que hemos vivido desde la etapa del nacimiento hasta los 7, 8 años de vida. Ahí está guardada unas programaciones muy importantes. ¿Por qué? Porque todo lo que se guarde, sea de forma negativa, sea de forma limitante allí, es lo que está formando tu personalidad, es lo que está formando la personalidad de ese niño o de esa niña. Entonces, cuando llegan a la edad adulta, digamos que empieza a aflorar esa personalidad en la etapa de la adolescencia, que es de los 13 en adelante, se empieza a mostrar esa personalidad, sus gustos, lo que quiere hacer, según cómo haya vivido en esa infancia. Entonces, ¿qué pasa en esa infancia? ¿Cómo te trataron en la escuela? ¿Cómo te trató la mamá? ¿Cómo te trató papá? Yo tenía una paciente que la mamá le decía: usted no sirve para nada, usted nunca va a ser capaz de hacer nada, usted mire, es una inútil, mire cómo está de gorda. ¿Por qué? Porque no hace ejercicio, porque tal cosa. Usted nunca va a llegar a ningún lado. Entonces, ¿qué pasa con esa información? Esa información se queda guardada en el subconsciente. Ya se guardó una que también es de la etapa gestacional, que es parte de los 2 meses, recuerden, de los 2 meses a los 7 años se guarda en el subconsciente. ¿Qué pasa con ese ser cuando llega a la edad adulta? Se va a sentir que no es capaz de nada, que ya no puede, que como está de gorda. ¿Qué pasa? La autoestima baja. ¿Pero por qué esa autoestima baja? Porque ya está en esa programación. Porque esa persona cree que no es capaz de conseguir nada, porque ya está ahí encriptada esa programación. Ay, se me perdió aquí. Espérame, se me perdió aquí la información. Bueno, entonces, ¿qué pasa y qué sucede? Desde muy pequeños nos están programando, desde muy pequeños se está dando un control sobre cada ser humano. ¿Y qué sucede? Empezamos a hacer, ¿cómo? ¿Quién me puede decir cuando se está programado, cuando ya se ejerce un control sobre el humano? ¿Qué se puede dar en ese humano? Si yo pongo el ejemplo de que este cuerpo es como un hardware o como un computador, ¿desde qué momento empezamos a ser programados? ¿Desde qué momento nos vamos convirtiendo como en forma de robot? Además de eso, de esas programaciones, recuerden, creencias, cargas y condicionamientos. Hay algo muy fuerte que mueve al ser humano y son las creencias sociales, religiosas y familiares. Supremamente fuerte estas creencias, porque es lo que te lleva a actuar y a hacer en la edad adulta. Desde la escuela ya te están programando para que seas un empleado, para que vayas a trabajar, para que ganes un dinero mensual, para que no opines, para que no pienses, para que recibas órdenes. Y cuando se termina la secundaria y se va a una universidad, se adquiere diferentes teorías de acuerdo a tu perfil profesional, y eso es lo que vas a ir a enseñar cuando ya seas un profesional. Y si te sales de esa teoría y te sales de esa forma, entonces ya no eres esa persona igual a los demás y convencional. Eso es lo que sucede en la escolaridad. Te van llevando a manejar, a que tengas la vida, tengas libertad dentro de ciertos parámetros. Entonces,
Muchas veces, ¿qué es lo que enseñaron la mayoría de las familias? Que tú tienes que estudiar, que tú tienes que casarte, que tú tienes que tener hijos, que tú tienes que comprar una casa, que tú tienes que darle estudio a tus hijos. Y además de eso, tienes que comprar el terrenito para cuando vayas a morir. Y eso pasa con padres, de los padres a los padres. Se va compartiendo esa misma información y esa misma programación. Cuando alguien de la familia se sale de la norma, entonces ¿qué dicen? No, esa es la oveja negra, esa es la rebelde, esa es la que no sabemos por qué actúa así, ni sabemos por qué es así, si es que yo he sido esto, esto y esto. Muchas veces cuando uno se sale de esa programación es porque está empezando a despertar, es porque está empezando a darse cuenta que la vida no es como se la han pintado, digámoslo así, que la vida no es como se la han dicho a uno, sino que uno empieza a tener curiosidad o simplemente hay personas que el despertar le llega así. En un momento de depresión, en un momento de bajonazo, en un momento de tristeza, automáticamente hace clic y llega el despertar. El despertar es salirnos de esos cánones establecidos y de esos estereotipos. Muchas veces la programación, estoy hablando de creencias, estoy hablando de creencias, digamos, sociales, porque ese es un tipo de creencia social, pero hay también otro tipo de creencia social, lo que les hablaba la baja autoestima, lo que le decía esa mamá a esa niña, porque así pasa. Me ha pasado, tuve una paciente que la mamá quería que ella fuera una súper nadadora, la mundial, la mejor, y la obligaba a que nadara y la obligaba a hacer una cantidad de cosas. Ella llegó a una determinada y dijo, no más, no quiero más. Pero la mamá siempre le decía que era una inepta, que ella no ganaba nada, que ella tenía que ser la mejor. Pero resulta que, ¿qué pasó? Ese era el sueño que la mamá tenía y que no cumplió. Entonces quería que la hija cumpliera el sueño que la mamá no cumplió. Entonces eso es supremamente importante también, cómo estás formando a tus hijos desde una libertad, no libertinaje, porque una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. ¿Desde dónde estás formando y educando a tus hijos? ¿Desde algo que tú no fuiste y quieres que tu hijo sea, o desde algo que quieres darle la opción y la oportunidad de que él sea feliz con lo que quiera que haga? Esta niña entró en un estado tan fuerte, en un estado tan deplorable, porque le pegaban, porque la manipulaban, porque la gritaban, y la mamá siendo profesional y el papá siendo un profesional también. Entonces llegó hasta el punto de tener una idea suicida y casi llegar a cometer el suicidio por simplemente porque no aguantaba ya más el nivel de estrés y el nivel de presión que los padres estaban ejerciendo en ella. Hoy en día ella hizo un shift, hizo un proceso terapéutico conmigo y ahorita es una adolescente, digámoslo, ya tiene 18 años y tiene un plan de vida establecido, tiene otra forma de ver la vida y dice, yo quiero ayudar a las personas, yo quiero hacer mi proceso espiritual, yo quiero que la gente conozca de técnicas alternativas y quiero estudiar biología y quiero hacer, y tenía en el proceso un mapa de propósito precioso para su vida y un plan de vida establecido, y dije, wow, esta niña con solo un proceso terapéutico corto hizo clic, como que despertó y empezó a ver la vida diferente. Sin embargo, ella ya va a empezar a hacer su proceso personal, porque hay algo. Puede que en ese momento se dé cuenta, pero la programación está allí. ¿Por qué está allí? Porque resulta que eso no, de la noche a la mañana uno no logra hacer cambios, ni uno mismo los hace.
¿Qué es lo que pasa en estos procesos? Uno mira las programaciones y cuando las mira y cuando se da cuenta de ellas es mágico, sucede un cambio en la persona, pero no es yo haciendo un esfuerzo por cambiar, porque hay muchas, yo voy a hacer un esfuerzo por no ser celosa, yo voy a hacer un esfuerzo por elevar mi autoestima y voy a hacer ejercicios y me voy a tomar selfies y voy a hacer esto. No, de esa forma no voy a cambiar y yo voy a hacer otra y me voy a pintar el cabello y bueno. Esa no es la forma, no es que yo me cambio, yo no cambio a nadie, ni nadie se cambia, ni me cambio ni te cambio, solamente me acepto y te acepto a ti. Solamente que cuando tú te das cuenta de esas programaciones, cuando tú realmente haces un examen exhaustivo de ti, cuando te das cuenta de dónde viene la baja autoestima, es donde te das cuenta cuál es la causa de tus celos o de ser posesivo, o cuál es la causa de que tus relaciones no florecen y no son hermosas, o cuál es la causa de tu adicción. Una adicción puede ser adicción a sustancias, a alcohol, una adicción a comprar en extremo, una adicción, o sea, es innumerable las adicciones que no tienen que ver solo con consumo de sustancias. Entonces, cuando tú empiezas a mirar todo eso y empiezas a mirar la causa y empiezas a darte cuenta, pues de una hace clic y el cambio sucede, pero solamente con un proceso personal. Entonces, ¿qué pasa con esta chica? Van a llegar situaciones en donde le van a mostrar desde las programaciones de la infancia, porque cuando se llega a la edad adulta es como si la misma vida te estuviera mostrando las programaciones que adquiriste en la infancia, ¿sí? Programaciones sociales, como les digo, de la situación de que te tienes que casar, que tienes que tener una pareja, en fin. La misma vida te va mostrando lo que no eres tú. Hay otras programaciones que son las que les contaba cuando se da el nacimiento: abandono, miedo, rechazo, desamor y abandono. Esas programaciones afloran en la edad adulta en cantidades. Muchas veces tú te sientes rechazado por un grupo, te sientes que no te aman, o sientes como el gusanito. Nadie me quiere, todos me odian, como el gusanito. Entonces, tú sientes que las demás personas tú no les caes bien, o sientes que no encajas en un grupo, o sientes desamor, sientes que determinada persona no te ama, pero no es porque eso esté sucediendo en ese momento. Esas situaciones de tu entorno en la edad adulta te hacen de una forma ver y sentir esa programación que está guardada en el subconsciente. Entonces, cuando yo siento rechazo, siento ese abandono, es porque es una programación que está ahí en el subconsciente, que te está recordando qué es lo que tienes que organizar en el pasado, de qué te tienes que dar cuenta. Obviamente uno no puede cambiar las cosas del pasado, pero uno sí se puede dar cuenta de esos hechos y uno empieza a mirar, ¡ay, claro! Afloró mi programa de abandono. Cuando se separan, hay esos procesos de separación, las personas no son capaces como de aceptarlo, de hacer un duelo, de reconocer las etapas, y entran en ese estado depresivo y fuerte. ¿Pero por qué? Porque es como un detonador, como que detona el programa en la edad adulta, detona el programa de abandono. Entonces, cuando detona ese programa de abandono, tú sientes el dolor que se sintió en tu nacimiento o en tu infancia. Cuando tus padres, si se separaron cuando tú estabas muy pequeño, se siente fuertísimo ese abandono, ese rechazo o ese desamor. Y eso pasa en la edad adulta en tus relaciones, específicamente de pareja. Cuando dejas un empleo, cuando no sale el proyecto como quieres, cuando hay personas que tienen el éxito pero tampoco lo disfrutan, eso viene desde atrás.
Cuando tú empiezas a hacer un proceso de crecimiento interior, cuando tú empiezas a hacer un proceso realmente de reconocimiento de ti mismo y empiezas a despertar en diferentes grados, porque hay diferentes grados de despertar, hay diferentes niveles de conciencia o niveles de despertar, diría yo. Cuando comienzas, y muchas veces sucede cuando ya estamos hasta aquí o hasta acá, cuando estamos en un estado depresivo, cuando ya no podemos soportar más la angustia y el desespero, aparece, digamos, la solución y aparecen este tipo de procesos de crecimiento personal donde tú empiezas a reflexionar sobre ti, porque la mayoría del tiempo en la edad adulta se vive afuera, se vive para agradarle a un grupo, para no sentir abandono, para no sentir desamor, para no sentir rechazo. Entonces yo hago lo que el grupo hace, yo hago lo que la sociedad hace, yo sigo estereotipos, o sea, no soy yo, no soy yo. Simplemente estoy siguiendo estereotipos y estoy siguiendo algo de afuera y nunca me estoy revisando a mí misma. ¿Por qué? Porque las personas tienen miedo de verse. Las personas tienen miedo. Había una paciente que yo le hice un proceso que tenía que verse al espejo durante 21 días y me decía, no soporto verme al espejo, yo me pongo a llorar, yo me asusto con lo que veo, yo no quiero ver ese espejo. Yo no quiero ver ese espejo, con eso me decía, no me quiero ver, no quiero ver lo que hay ahí. Y muchas veces el ser humano, y lo admito, yo también, a mí también me pasó cuando empecé a ver una cantidad de situaciones que pasaron por ese espejo, mi pasado, mis errores cometidos, el dolor que le he causado a mi madre, el dolor que le causé a mis hijos por desde ese nivel de conciencia concebirlos y empezar a mirar todo el daño que uno ha ocasionado desde ese nivel de conciencia. Y en ese momento yo decía, he sido la peor mamá, la peor hija, he sido lo peor, y me daba, mejor dicho, latigazos. ¿Quién más no se daba latigazos? Pero después empecé a darme cuenta que todo eso, empecé a estudiar y a profundizar y a trabajar muchísimo en mí, y a darme cuenta que esto eran programaciones de muchas situaciones de mi nacimiento, de mi infancia, mucho dolor, muchas situaciones fuertes. Entonces, cuando tú no te miras a ti mismo, es muy complicado que tú sueltes con esas, te liberes, porque eso es liberarte de esas programaciones, darte cuenta que están ahí. No puedes cambiar tu vida, no puedes cambiar tu infancia ni tu nacimiento, pero sí puedes hacer algo diferente, y es aceptar y liberar. Y en medio de esa situación, entonces estamos en la edad adulta y tenemos que vivir bajo ciertos condicionamientos a nivel social. Y cómo fácilmente te manejan y cómo más fácilmente te dicen lo que tienes o no tienes que hacer, cómo manipulan, cómo no, digamos, se manipula al ser humano de determinada forma hasta decir qué tienes que comer, a qué horas tienes que salir, cómo lo tienes que hacer, llegar hasta ese punto, porque nosotros no tenemos, digamos, ese libre albedrío, porque hemos funcionado a través de esas programaciones y a través de esa manipulación. Y miren lo que está sucediendo ahorita. En este momento hay una cantidad de información, desinformación, hay una cantidad de situaciones, que si fue un murciélago, que no fue un murciélago, que fue un laboratorio, que fue que fue aquello. Todo el mundo culpando a todo el mundo buscando respuestas. ¿Y qué pasa con todo esto? ¿Qué sucede y cuál es la peor pandemia que está sucediendo? ¿Cuál es la programación que está detonando en ti esta situación? El miedo. El miedo está detonándose. Entonces, el miedo es la pandemia. Ni siquiera es ese bicho. Ni siquiera es ese brote, como le digo yo. Es una epidemia. ¿Y qué ha hecho la parte social? ¿Qué ha hecho las élites? ¿Qué han hecho los que mandan este planeta? Te han dicho qué tienes que hacer, cómo tienes que vivir,
hasta dónde tienes que llegar y qué te quieren imponer. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no han hecho este tipo de procesos? Simplemente están vibrando en un nivel de conciencia bajo, en un nivel de conciencia que ni siquiera están ni siquiera en un live, ni siquiera saben, ve, ¿qué será eso? No, la información no les llega otro tipo de información y se dejan llevar por toda la situación que está sucediendo y hacen todo lo que se diga porque es que así tiene que ser, porque eso es lo que dicen, que es lo mejor para nosotros, entonces yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el ser humano está viviendo afuera, está viviendo desde los sentidos externos, porque eso es lo que nos han llevado, otra programación que nos han llevado, y es vivir a través de esos sentidos externos. No hemos tenido el proceso o el trabajo o la dedicación para trabajar en nosotros mismos y despertar sentidos internos como la intuición, como el discernimiento, como la captación, como la percepción, como la clarividencia, porque todos tenemos esos sentidos, todos tenemos ese poder, el poder está dentro de cada uno de nosotros y el solo hecho de que nosotros comencemos a tener curiosidad, a empezarnos a preguntar, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Pero qué es lo que está sucediendo detrás de esta cortina de humo, detrás de este velo? Cuando las personas empiezan a mirar esto, empiezan a despertar en ellos y comienzan a decir, uy, sí, la verdad yo tengo que hacer un proceso conmigo mismo, la verdad yo tengo que hacer esto, porque aunque uno esté en una cárcel física, puede su espíritu y su ser estar libre. Hemos estado condicionados entonces desde antes del nacimiento y hemos estado tomando decisiones, creyendo que son decisiones que tomamos desde ese libre albedrío y resulta que son decisiones que se toman de acuerdo a lo que está en el subconsciente. Jung decía que cuando despiertes tu consciente, cuando limpies tu subconsciente, despertarás tu inconsciente y tú a la vida ya no le llamarás destino. ¿Por qué? Porque somos creadores de nuestra vida, somos creadores de nuestro destino y muchas veces se ha hecho creaciones desde un nivel de inconsciencia, desde un nivel de acuerdo a esas programaciones que has tenido en tu infancia, que has tenido en tu escolaridad. ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Quieres simplemente dejar a escuchar y decir, bueno, listo, ya, un like más, ya pasó esto, sigamos escuchando al otro y al otro, pero no se toma acción, no se toma acción de qué es lo que realmente debes hacer tú para despertar a otro nivel de conciencia y darte cuenta de las situaciones que están pasando por tus ojos, de que la vida está pasando por tus ojos, de que ya quieren hacer todo lo que quieran con nosotros. Incluso en estos días, ayer simplemente, y si lo pueden mirar en mi página de Facebook, ya están colocando antenas 5G, van a hacer una prueba aquí en Colombia y justamente, y me pareció tan chistoso, en la Secretaría de Salud, y están poniendo la antena para hacer 5G y dicen que es lo mejor, que es lo máximo, que va a llegar toda esta información, que tu celular va a dar respuestas así. ¿Y qué pasa? Esas antenas 5G científicamente no están aptas para la salud. Van a morir aves, van a morir peces. Y si ustedes han escuchado aves que están cayendo en un lado y en otro, ¿por qué? Porque están haciendo lo de las antenas 5G. ¿Y qué pasa? El ser humano dentro de su programación y dentro de lo que ya le enseñaron, entonces todo lo que escucha, esto es bueno para nosotros, esto es bueno para nosotros, pero no se detienen a pensar realmente es científicamente porque no hay curiosidad, porque simplemente estamos dentro de un sistema de creencias, un sistema condicionado donde hacemos lo que nos dicen.
Las personas ya se están revelando, las personas ya están despertando, las personas ya se están dando cuenta de lo que desde hace tanto tiempo ha estado sucediendo y uno dormido y uno aquí esperando a ver que todo suceda. No, yo después que tenga un trabajo, tenga dinero mensual, mis hijos vayan a estudiar, tenga una casa, todo está bien. No hay ningún problema, esas son las personas que tienen un nivel de conciencia y una superprogramación. ¿Qué pasa con esos programas? Como están ahí, no hay cambios, no se cambia nada de la programación, pues el software está funcionando, no hay ningún problema. Y con el tiempo, ¿qué va a pasar? Ya no solo van a usar ese tipo de programaciones porque las personas ya están despertando, porque las personas ya se están dando cuenta que la vida como nos la han vendido no es, que la vida es muy diferente y puede ser mejor cada día. Pero como ya están despertando, entonces el mismo sistema está arrojando a nivel social, a nivel planetario, otro tipo de control, otro tipo de programación, digamos, mental. Nosotros tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo sentimental, perdón, un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo energético y un cuerpo espiritual. Tenemos 4 cuerpos. Este cuerpo físico hay que cuidarlo. Ahora, la alimentación. Yo no digo que se prohíba o que nunca más, porque eso es parte como de esas programaciones que traen, dice que me volví vegano, me volví vegetariano y ya no volví a comer carne porque los animales, porque qué pesar. No se trata tanto de eso, lo que pasa es que la carne crea pesadez en el cuerpo. Si uno come carne constantemente, por favor eviten las carnes. Cuando se come carne constantemente, el cuerpo es más denso, gasta más energía en hacer la digestión y además de eso nos sentimos pesados y eso afecta tus centros energéticos, afecta tu cuerpo energético porque el cuerpo energético se pone más pesado. Desde ahí también hay mucha programación porque la carne es necesaria, que porque la leche es necesaria y no es necesario para nuestro organismo. Entonces, yo quiero que ustedes empiecen a mirar cada uno cómo y hagan un insight, cómo han sido programados desde muy pequeños y desde muy temprana edad a lo que se está haciendo ahora. Cuando alimentarse de vegetales, de frutas, es muy bueno para tu cuerpo físico, tu cuerpo energético, tu cuerpo mental y tu cuerpo espiritual. Pero es mucho mejor porque al alimentarte de vegetales, ¿qué pasa? Te eleva se eleva tu sistema inmune. Recibir el sol es recibir energía y recibir fotones de la energía solar. Es muy importante estar en contacto con la naturaleza. Así es una forma de ir de irte desprogramando. Hace días también puse otra frase que dice que es más difícil desaprender que aprender, pero una forma de desaprender es empezar a escuchar estos pequeños tips que te van ayudando a empezar a mirar y a quitarte el velo de tus ojos y empezar a mirar las cosas con otra percepción y estar, digamos, teniendo, yo le digo malicia indígena al discernimiento y la intuición. Como les decía, con tanta información, ustedes, lo mejor que yo les puedo recomendar es que empiecen a desarrollar sus sentidos internos. ¿Y cómo es? Empezando a desprogramarte, empezando a darte cuenta de todas estas situaciones de la infancia. Entonces, cuando tú empiezas a alimentarte de otra forma, a recibir la luz del sol, a sentir la naturaleza, se empiezan a despertar neuronas, se empieza a mover el cableado de tu cerebro y empieza a haber una sinapsis diferente en tu cerebro y neurotransmisores empiezan a despertar y se empieza a enviar otro tipo de información. La glándula pituitaria y la glándula pineal
son dos, digamos, glándulas súper importantes para la ayuda de este despertar, que nunca nos enseñaron en ninguna parte que esas dos pequeñísimas glándulas tenían toda la potencial y toda la posibilidad para despertarnos a lo que realmente, y a darnos cuenta de lo que realmente somos nosotros. Cuando se empieza a hacer este tipo de ejercicios, la glándula pituitaria, cuando empiezas a hacer ejercicio, a practicar yoga, cuando empiezas a hacer meditación, el tipo de meditación que tú desees, y empiezas a tener una constancia, una disciplina, esa glándula pituitaria se empieza a despertar. Y cuando esa glándula, porque esa es la física, la glándula pituitaria, cuando empieza a despertar, esa glándula va a activar la glándula pineal, que es el tercer ojo. Y cuando el tercer ojo se activa, ahí es donde tú empiezas a mirar la vida de otra forma y empiezas a mirar esa cantidad de programaciones que estás teniendo. Empiecen con esos pasitos, empiecen a hacer esos pequeños cambios en tu vida y, muy importante, la mente y los pensamientos. Lo que les decía les he repetido mucho, ¿qué tipo de pensamientos estás teniendo? ¿Qué tipo de sustancias es la que estás todo el día generando desde esa parte del cerebro? Hay sustancias que generan estrés, hay sustancias que generan la depresión, hay sustancias que generan aburrimiento, y eso se da por los pensamientos, eso se da por la frecuencia vibratoria en la cual tú estás, eso se da, esos pensamientos negativos, esos pensamientos nefastos, se da también por el nivel de vibración en que tú estés. Y cambiando esa alimentación, recibiendo el sol, sintiendo el verde, la naturaleza, el agua. Ahorita, hace poco abrieron las playas, algunas playas en Estados Unidos, la gente feliz en la playa. ¿Qué hace el agua de sal? Limpia energéticamente y depura. ¿Qué hace el agua? Limpia. Entonces, eso también es muy importante, que generes desde ahí conciencia de por qué evitar, sobre todo las carnes rojas, sobre todo la carne de cerdo, evitarlas al máximo. Y si puedes evitar lo demás, pues también te aconsejaría que empezaras a hacer ese proceso de desintoxicación y te darás cuenta en 2 semanas cómo empieza a darse esos cambios. Miren desde dónde están nuestras programaciones, miren desde dónde nos están condicionando, y es desde la alimentación. Nos condicionaban a que determinados alimentos eran nutritivos para nosotros, y asimismo hacemos con los niños. Hay niños que hoy en día nacen, afortunadamente, y no les gusta la carne, no quieren saber nada de la carne, y sin embargo los padres le dicen: tienes que comerte la carne porque eso te alimenta, tienes que comerte la carne porque eso te nutre. Y hay otros niños, pues obviamente que no, pero hay niños que definitivamente nada que ver con este tipo de alimentos. Es muy importante también que tengan en cuenta esto. Bueno, las programaciones, digámoslo, que nosotros tenemos creencias, cargas y condicionamientos. Las programaciones que más pesan son los condicionamientos. Cuando hay demasiados condicionamientos que ya están muy, digamos, muy marcados, se dan los trastornos obsesivo-compulsivos, se da el trastorno depresivo mayor, se da el trastorno de ansiedad generalizada, se dan diferentes tipos de trastornos. Las cargas son experiencias que yo no terminé de vivir desde muy pequeño, y una de las cargas es que no podían contestar, que no se podía gritar a los adultos, pero los adultos sí nos podían gritar, y sí nos podían maltratar, y sí nos podían pegar. Y si nosotros levantábamos la voz, entonces, ¿qué te decían? Cállate o te doy más duro. Silencio, me hace el favor y me respeta. ¿Y qué hacía la persona? El niño
Coartaron nuestra libertad de expresión. ¿Y qué pasa en la edad adulta? Hacemos lo que digan aún sabiendo que no está bien. Y se coartó la libertad de expresión. Ese es un ejemplo de carga. Los condicionamientos es lo que les he estado hablando, que desde la infancia nos han condicionado para tener un trabajo, para tener una vida, para tener una familia, una casa, unos hijos, bueno, ese es un condicionamiento. Otro condicionamiento es el de la alimentación. Otro condicionamiento y otra situación que se nos presenta es en la infancia el abandono, rechazo y desamor. Es lo que tú sientes, cuando te separas, cuando termina una relación. No es que es un sentimiento porque te dejó, no, es un detonante que te lleva de forma inconsciente o subconsciente a sentir ese sentimiento o esa emoción que tuviste de niño. Entonces, eso es muy importante que tú lo tengas en cuenta. Lo que tú sientas emocionalmente el día de hoy, como sea tu vida en la edad adulta, como sean tus relaciones, como sean tus proyectos, como te sientas hoy en la edad adulto, es una consecuencia, es un resultado de lo que tú viviste en tu infancia. Las causas están allá. Si tú realmente quieres sanar, liberarte, despertar esa conciencia, tienes que ir hacia atrás para mirar, para darte cuenta y para liberarte. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Voy a hacer un saludo aquí, buen tema. Gracias por compartir. Uy, desde Venezuela, qué bueno que nos están escribiendo desde Venezuela. Bueno, aquí veo mucha Colombia, queridos amigos de acá de Colombia. Bueno, les hago la invitación, si quieres hacer un proceso consciente, una depuración, una limpieza, ahorita el planeta más que nunca lo requiere, más que nunca lo necesita. Despierta, el momento es ahora. Ahora es cuando debemos estar despiertos, ahora es cuando debemos darnos cuenta, ahora es cuando debemos quitarnos el velo y mirar qué es lo que está sucediendo, no solo en nuestro país, sino en nuestro planeta. Ahora más que nunca es cuando tú debes despertar tus sentidos internos, intuición, discernimiento, captación, percepción, clarividencia. ¿Por qué? Porque de esa forma tú vas a descubrir en ti lo que tengas que descubrir y te vas a dar cuenta de lo que tienes que darte cuenta y no dejarte llevar por todo el boom de información que está afuera y decir, pero al fin y al cabo, ¿yo qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿A quién escucho? ¿Cuál será la noticia real? ¿Qué es lo que verdaderamente está pasando? Cuando tienes estos dones despiertos en ti, te empiezas a dar cuenta y empiezas a hacer las cosas de una forma diferente y empiezas a elevar tu frecuencia vibratoria y empiezas a vivir de una forma muy diferente a la que estés viviendo ahora, y de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a lo que se esté viviendo, pues tú vas a tomar decisiones acertadas, vas a tomar decisiones no desde esa programación que has tenido, sino que vas a tomar decisiones conscientes, no decisiones inconscientes. Nosotros compartimos un mismo cuerpo, compartimos un mismo corazón y compartimos las mismas emociones, solo que hay unas personas que las emociones para unos son más fuertes que otras. Y los pensamientos, tú no creas tus pensamientos, los pensamientos vienen y van, estamos como la pensamentósfera, digamos, es como la atmósfera, de acuerdo a tu nivel de frecuencia vibratoria, de acuerdo a tu programación, te llegan pensamientos negativos o pensamientos positivos o pensamientos, digamos, esperanzadores. Esa es la frecuencia y esa es la pensamentósfera. Tú no piensas pensamientos, tú no sientes una emoción nueva. Todos sentimos las mismas emociones: tristeza, alegría, gozo, paz, amor, compasión. Todos tenemos esas mismas emociones, pero también hay emociones como el odio, como la venganza, como el rencor, como
¿Qué más? A ver, dígame una emoción negativa. ¿Qué otra emoción? Odio, rencor, miedo, porque hay un miedo que no es, hay un miedo que es normal, que es para la supervivencia y para sobrevivir. Huyo o ataco. Ese es un miedo normal. Pero hay otro tipo de miedo en donde tú te paniqueas, te congelas y ese es el miedo que estoy hablando. Entonces, ¿con qué estás vibrando tú? ¿Qué pensamientos están llegando a ti? ¿Qué información está llegando y cómo estás manejando esta información? ¿Qué es lo que estás sintiendo con esta información? ¿Cómo nos podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar al mundo? Elevando nuestra frecuencia vibratoria. Y elevando nuestra frecuencia vibratoria no es solo decir, sí, hoy voy a permanecer feliz. No, sí, hoy me voy a dar cuenta qué he sido en mi vida, cuáles son las programaciones que tengo adquiridas, qué es lo que tengo que hacer para liberarme de ellas, cómo tengo que trabajar en mí, qué prácticas debo hacer, qué camino debo empezar. Ya les he dicho por dónde pueden empezar. Si tú sientes curiosidad por estos temas, si está llegando esta información a ti, es porque tú debes empezar un proceso realmente de despertar de conciencia y de darte cuenta y de quitar los velos que nos han tenido por mucho tiempo manipulado. Porque nos han tenido mucho tiempo, nos han manipulado toda la vida de lo que es este planeta y de lo que estamos haciendo hoy en día. Y como les digo, no se les haga extraño esas antenas 5G que vienen a hacer otro tipo de control y otras cositas que están sucediendo así, como esta, como la respuesta o la solución para el brote o para el bicho. Hay una respuesta y eso también deben ser muy cuidadosos. Deben desarrollar su discernimiento ahora más que nunca. Deben conectarse con su mundo espiritual, con lo divino, seas de una religión, tengas alguna corriente oriental, alguna disciplina oriental, debes conectar con tu corazón y debes conectar con tu ser superior, sea como le llames, Dios, Buda, ángeles, arcángeles, pero debes conectar desde el corazón y desde el amor y también discernir esos mensajes que llegan, porque muchas veces no son mensajes que son los correctos, sino que te están dando otro tipo de mensajes y por eso es tan importante desarrollar la captación de los mensajes, porque hay mensajes que no son, digamos, desde el amor y desde ese mundo espiritual. Conecten con su corazón, conecten con su mundo espiritual y comiencen a pedir dirección, orientación y desarrollen el amor. En vez de miedo, desarrollen la compasión, desarrollen y enviémosle mucho amor a todos estos gobernantes, a todos estos presidentes de todos los países, porque es fuerte también todo lo que se está viviendo, es muy fuerte y hay que tener paciencia y mucha compasión por ellos, por nosotros mismos y por nuestro planeta. Así que a todos, bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué les ha parecido el tema? ¿Si tienen cosas claras o se les ha hecho un poco difícil tener claridad? Es como un resumen de lo que es el entrenamiento. Lo tenemos para los primeros días de octubre, son 4 días de octubre o fin de semana de septiembre, estamos mirando la fecha, así que todos están muy invitados a este entrenamiento. Quiero decirles que este mes estoy dando tratamiento de psicología o life coach a mitad de precio, un tratamiento, si es una sesión tiene el 20% de descuento si es una sesión para dar asesoría. Y también estamos pendientes de hacer en la ciudad de Bogotá un taller de sanación de etapa uterina. Entonces estamos esperando que nos den vía libre para poder salir, porque estamos aquí, pero desde acá en mi corazón les envío un abrazo de luz, un abrazo muy especial. Dentro de 8 días tenemos otro tema para que estén pendientes. Si tienen alguna pregunta, les dejo mi número de WhatsApp
para que me escriban, compartimos un ratico, charlamos. Si alguien está pasando por alguna situación difícil, pues me pueden escribir, me pueden hablar y pues estamos pendientes. ¿Alguna pregunta? Es con mucho gusto. Estén pendientes de sus hijos, por favor, y empiecen a mirar qué tipo de programaciones están dándole a sus hijitos, empiecen a mirar cómo se ha dado todo, los que tienen bebés, y sobre todo ustedes. Cuando uno empieza a mirar la programación de uno, y automáticamente empieza a mirar la programación de los hijos. Entonces es muy importante que lo tengas en cuenta en este tiempo. Les recomiendo visitar mi canal de YouTube. Les agradezco que me den un like, que compartan esta información. Les agradezco muchísimo que la compartan. Y bueno, aquí tengo... Escríbeme like, por favor. Porque no encuentro bien acá la... Entonces, con información, también miren la información de por qué me pasa esto a mí. Dentro de 8 días, ¿cómo mejorar tu salud por medio del despertar de conciencia? Buenísimo. Así que a todos, un saludo muy, muy especial. Recuerden escribirme si tienen alguna inquietud. Namaste, el Dios que hay en mí saluda, respeta y honra y ama al Dios que hay en ti. Namaste. Gracias.